Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un gran gozo poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes en su canal Mensajes de Vida. Agradecemos a Dios por la nueva oportunidad que nos brinda de poder empezar un nuevo estudio. Sabemos que habíamos tenido Jesús me lleva a, estuvimos estudiando el libro El Camino a Cristo y ahora por la gracia de Dios estaremos estudiando sobre las parábolas y quiero darle una bienvenida en especial a nuestras hermanas que ya están con nosotros, a nuestra hermana Denia, a mi hermana Saraí, a Joanny, a la hermana de Rafaelito también que la veo ahí conectada Sedes. y, y también a Johairi y los demás que se estarán conectando también, que Dios les bendiga. Es un gran gozo que pueda estar con nosotros estudiando juntos la palabra de Dios. Y también me siento feliz de poder estar aquí con Rafaelito, que a pesar del clima, acá hoy en Boston hay frío, hay hielo, pero gracias a Dios que siempre en su misericordia nos permite poder estudiar su palabra. ¿Qué te parece si elevamos una oración? Amén. Oramos, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, porque a esta hora nos permites nueva vez iniciar un estudio, Señor, que estará basado en las parábolas de Jesús. Pero para entender tu palabra necesitamos que tu Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestras vidas y en cada uno de los que escuchan y escucharán este mensaje, Señor. Que sea de gran bendición, te rogamos, que sea para honrar, glorificar a Cristo y conocer más acerca de tu palabra y del reino de los cielos que tú has preparado para nosotros. Bendícenos y háblanos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Como sabemos que en la Biblia quizás no hay un número exacto de cuántas parábolas hay. Unos dicen que hay 48, otros que hay 50, pero quizás el número no importa, sino el mensaje. Entonces, Rafaelito, yo voy a hacerte unas preguntas a ti. Primero, quizás para los que no sabemos y quizás para los que ya saben, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es una breve narración o una ilustración que encierra siempre algo moral, una educación moral o religiosa. Y Jesús es conocido como el maestro de las parábolas y hizo uso principal de este medio, entendiendo quizás el público que Jesús tenía. Habían personas iletradas, niños, pescadores, personas que no eran conocedores de la escritura, pero además de eso, Ana, porque las ilustraciones, tanto en niños, en jóvenes como en adultos, pueden plasmar una historia que a través del tiempo se hace difícil de borrar o de olvidar, pero además que podemos sacarle buen provecho, buenos beneficios, ¿cuál sería la palabra? A cada tiempo podemos ir aprendiendo cosas nuevas, sacando cosas nuevas, enseñanzas nuevas a través de esas ilustraciones guardadas en nuestra mente. Entonces Jesús usó eso como una manera más didáctica para poder presentar un mensaje como sabiendo Jesús que somos olvidadizos, pero las ilustraciones quedan marcadas, grabadas en nuestra mente y es una manera más fácil, ¿verdad?, de grabar el mensaje en la mente. Amén, así que podemos ver que por medio de las parábolas ya no había alguna excusa de que alguien dijera que no podía entender el mensaje. Jesús trató de explicarla de una manera tan simple, como tú dijiste, que hasta un niño o una persona que no fuese estudiada pudiera entender. La persona más sencilla se le hacía muy práctico poder entender el mensaje. También creo que en el tiempo de Jesús se había olvidado mucho las enseñanzas. Había, bueno, como quizás en todo tiempo, la corrupción y entonces también la palabra no podía llegar a ciertas personas porque para ese tiempo solamente los que podían tener el conocimiento, a los que se les permitía poder estudiar la palabra de Dios eran las personas con puestos altos. Entonces ya se había perdido ese amor, esa compasión para que la verdad fuera para todos, sino que ya para ese tiempo
era como que el mensaje, la profecía era solo para un grupo de personas. Pero entonces Jesús viene y la habla, y no solamente para los grupos de personas estudiadas, los fariseos, sino viene Él y se las enseña de una forma práctica para todas las personas. Otro aspecto importante de las parábolas es que se basan en hechos y observaciones reales. No son inventos, son hechos reales que podemos observar, que Jesús observaba. Y otro aspecto también muy importante, Ana, y amigos que nos sintonizan, es que esas narraciones, esas parábolas, eran aprendidas tanto por padres como por personas quizá de otros países. Recuérdese que Jesús estaba en un medio como Cafarnaúm, donde allí había mucho comercio, venían personas de otras nacionalidades. Entonces, así como tú decías, era fácil ahora exportar el Evangelio, porque con esas parábolas en la mente las personas podían ir a sus países de orígenes, podían ir con sus familias y contarles y hablarles. Quizás Jesús pensó mucho en esas personas que no tenían la oportunidad de tener en aquel tiempo un manuscrito de la Biblia. Era muy difícil. Mayormente estaban en las sinagogas, en las iglesias, manejada por los escribas, por los rabinos. Entonces Jesús, para que el Evangelio fuera más esparcido, pues usó las parábolas. Algo muy interesante también de las parábolas es que el que Jesús predicara en parábola era una profecía que estaba escrita en el Salmo 78:2, que dice: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Es decir, que no es casualidad que Jesús hablara en parábolas, sino que Dios ya había previsto ese medio para que Jesús transmitiera un mensaje a la gente ya contemporánea a su primera venida. Amén. Así que ya punto número 1, sabemos que las parábolas fueron habladas porque ya la profecía lo decía. Otro punto número 2, podíamos decir que era porque una forma práctica para que las demás personas entendieran. Y también hay otra forma la cual se utilizaban las parábolas, era porque Jesús usaba la naturaleza para poder explicar la parábola. Para todas las personas, cuando volvieran a ver una roca, se iban a recordar de la parábola que Jesús les había dicho sobre la roca. Cuando vieran un lirio, las personas automáticamente se iban a recordar de esa parábola. Así que enseñar por medio de una parábola era una forma, yo voy a decir, muy interesante, en la cual la persona podía recordarse constantemente del mensaje. Porque no muy fácil se les iba a olvidar, porque a nosotros se nos olvida muy fácil, pero cuando vemos constantemente lo que nos recuerda, entonces constantemente vamos a estar recordándonos ese mensaje. Y aunque las parábolas siempre apuntan a lo que es el contenido básico, es aspectos diferentes del reino de los cielos, pero en diferentes aspectos. Pero algo interesante también de las parábolas es que aunque todo está enfocado en el reino de los cielos, también son aplicables para nuestra vida diaria. Cuando se habla de los talentos, sí, hay muchos aspectos, está como la finanza, está la construcción, está la administración, la misma agricultura presenta Jesús, los diferentes terrenos, vamos a estar viendo esas parábolas. Cabe notar, por ejemplo, un país como Canadá, donde la parte norte es menos habitada, y no es tanto por lo frío que es más fría la parte norte, pero también es que la agricultura es imposible porque el terreno debajo es rocoso, tiene poca capa vegetal. Entonces vemos que las ilustraciones, aunque tienen un contenido espiritual, una enseñanza espiritual, también son aplicables para el uso cotidiano de la vida. Y es interesante ese aspecto también. Y otro aspecto muy importante, Ana, es que encierran un contenido, una enseñanza espiritual que va más allá de las simples palabras que Jesús presentó, de las simples ilustraciones. Y vamos a descubrir en el estudio de las parábolas que solo aquellos que quieren descubrir eso son capaces de entenderlo si van a la persona indicada. En este caso vemos que los discípulos fueron a la persona indicada, a Jesús,
a preguntarle, y Jesús le daba la explicación de las parábolas. De modo que nosotros también los seres humanos tenemos muchas inquietudes referente al reino de los cielos. Pero muchas veces le preguntamos a la persona equivocada, o muchas veces vamos a la fuente equivocada, pero hay una enseñanza principal. Nosotros no somos la fuente o la persona indicada para explicar la parábola. Nosotros simplemente estamos razonando lo que hemos aprendido. Así que si tienes alguna dificultad para entender la palabra de Dios, para comprender las parábolas, la misma Biblia dice en Santiago 1:5 que si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará en abundancia. Y esa parte me gusta, que dará en abundancia. Entonces es interesante el asunto de las parábolas, que no es para gente que solo escucha y no le pone asunto. Es para personas que le ponga asunto, le dedique tiempo, investigue, pregunte, indague, lea. Y eso es interesante, porque eso nos hace más capaces de entender los aspectos del reino de los cielos. Amén. Y vamos a ir por medio de la palabra, que ella misma también nos responda con las palabras de Jesús. Él mismo también explicó por qué él enseñaba en parábolas, y lo encontramos en Mateo 13, 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ellos tenían inquietud y le preguntaron, y qué bueno que le preguntaron, porque gracias a la pregunta de los discípulos, pues también nosotros hoy tenemos la respuesta. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque oyendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Aquí Cristo Jesús dio la respuesta porque a él le gustaba enseñar por medio de parábolas. Ya vimos el punto número uno, para que fuera una forma más práctica para la gente comprender el mensaje, pero también él dice aquí para los que viendo no ven y oyendo no oyen. Ahora, ¿quiénes eran esas personas? Sabemos que en los tiempos de Jesús había muchas personas que estaban interesadas en escuchar su mensaje y se sentaban donde él estuviera, a las orillas del mar, en los montes, donde Jesús estuviera, ellos iban y buscaban el mensaje que Jesús tenía. Pero tristemente, como es la primera parábola del sembrador, aunque Jesús llevara ese mensaje, no todos lo recibían. Muchos llegaban a comprender la enseñanza como en la forma que Jesús lo decía, pero de igual manera muchos lo rechazaban. Entonces podemos preguntarnos, pero que entonces, ¿por qué Jesús les decía eso para que ellos no entendieran? No, Jesús daba el mensaje a todas las personas, pero cada persona decidía aceptar el mensaje o rechazarlo. Y Jesús, conociendo los corazones de cada uno, él sabía. Por eso les dice, están viendo lo que estoy diciendo, están viendo lo que les muestro, están oyendo lo que les digo, pero aún así están rechazando el mensaje. Y esa es otra manera también por la cual él enseñaba por parábolas, porque sabían las personas, los rabinos, cuando Jesús enseñaba las parábolas, ellos las entendían, pero las rechazaban. Y entonces ellos muchas veces se molestaban porque sabía que cuando Jesús les hablaba, a veces se refería a ellos, y a ellos no les gustaba que Jesús dijera las cosas malas de ellos. Jesús conocía el pecado, Jesús conocía los pensamientos, y entonces ellos se enfurecían y querían matarlo. Sabemos que una vez hasta lo llevaron a la orilla de un precipicio para que muriera, para empujarlo, y los ángeles lo rescataron y lo quitaron de ahí. Entonces, cuando Jesús enseña por parábolas, no había cómo acusarlo. Ellos podían llevarlo ante tribunal, pero no podían acusar de alguien que estaba enseñando por parábolas, porque decían, bueno, dime dónde está eso escrito en la Biblia. Y decían, bueno, esa parábola, porque no estaba escrita. Yeah. Entonces,
Da tristeza porque también quizás también estamos pasando por ese mismo tiempo ahora como en los tiempos de Jesús. A muchas personas se les lleva el mensaje, Dios nos habla de diferente manera, pero no todos los corazones reciben esa semilla, ese mensaje, esa palabra que Dios tiene para cada uno. Y un punto importante, Ana, es que también podemos aplicarlo a la actualidad. Número uno, de acuerdo a nuestros intereses, aprendemos o investigamos, o nos interesa, abrimos el oído. Si a ti no te interesa algo, puedes estar escuchando al mejor maestro, no le vas a prestar atención. Es como cuando vamos a la escuela y solamente queremos pasar de grado. No nos interesa, no es igual que aquel que quiere aprender, que quiere saber, porque se investiga. Esa es una gran diferencia, pasar de grado. Otra cosa muy importante es, y tú marcabas por ejemplo, las cosas actuales, hoy en día hay países donde ya no se puede hablar abiertamente de ciertas cosas que la Biblia habla, de ciertos principios. De modo que en los tiempos de Jesús también habían ciertos principios que no se le permitía a toda persona que los explicara. De modo que Jesús esos principios los encerraba y los enmarcaba en esas parábolas para que la gente pudiera descubrirlo como un tesoro. Pero esos principios estaban en la Biblia. Entonces, del mismo modo, hoy podemos ver esa parte en ciertos aspectos, ya que muchas veces no se pueden hablar abiertamente. Y añadiendo a lo que tú decías, ¿por qué Jesús habló en parábolas? También el mismo capítulo 13, en el versículo 51 y 52, dice, Jesús les preguntó, después de haber dicho, ¿verdad?, las 10 grandes parábolas, ¿habéis entendido todas esas cosas? Le hace una pregunta a los discípulos. Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba es docto en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, las parábolas son un tesoro en el cual sacamos cosas viejas y cosas nuevas. Pero algo muy interesante, Jesús está hablando ya después del Nuevo Testamento. Cuando Jesús se refiere también a esa parte vieja, a esa parte nueva, está hablando que las enseñanzas de sus parábolas no solo están basadas en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento. Es decir, se complementan. Todos esos principios que él habla estaban básicamente en el Antiguo Testamento. Jesús le está diciendo, lo que yo le estoy diciendo es nuevo, pero eso está ya escrito. Amén. Y ahorita continuando lo que tú estás diciendo, vamos a retroceder unos capítulos en el mismo, unos versículos, perdón, en el mismo capítulo 13. Dice en el 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sabemos que por medio de las parábolas Jesús podía anunciar el reino de los cielos y podía explicar el reino de los cielos. Cada parábola que él expresaba, en todas está relacionado él. Él es el sembrador, Jesús, luego el pastor, todo va relacionado con Jesús y todo también, vamos a decir, se envuelve en el amor de Cristo Jesús, en el amor del Padre hacia la humanidad. Y ese mensaje que había estado antes de la fundación del mundo, Jesús lo quería traer para esos tiempos, para que las personas comprendieran el gran amor que tenía Cristo Jesús por ellos, el amor que tenía Dios por ellos. Y muchas personas se daban cuenta porque estaban relacionados con lo que estaban viviendo. Cuando Él les hablaba del buen pastor que da su vida por las ovejas, Él ya estaba diciendo, antes de que ustedes existieran, yo ya había decidido venir a esta tierra y dar mi vida por ustedes. Y el amor que ustedes le tienen a ese rebaño, ese es el amor que yo les tengo a ustedes. Entonces es increíble cómo Jesús mostraba de una forma práctica ese amor, eso que estuvo antes de la fundación de la tierra, ese amor de Dios, el cual Él continúa teniendo por nosotros. Él lo trajo al mundo, lo trajo para cada persona, para que todos sintieran que eran muy importantes en el reino de los cielos.
Incluso hoy el mismo cielo está a la expectativa de cada uno, está muy al pendiente y desea el cielo entero la salvación de todos. Ellos están a la expectativa y anhelan que tú y yo tomemos decisiones correctas diariamente para poder vivir en ese lugar que Jesús que Jesús está preparando. Y allá ya no solamente hoy leemos las parábolas, pero allá el mismo Jesús nos estará enseñando como lo hizo acá en la tierra. Amén. Hay algo particular que debe tener cada persona que quiere entender las parábolas. Y no es un dicho mío, es la misma Biblia que lo expresa. Y le voy a decir ahora. Si vamos a Proverbios 25:2 dice, gloria es de Dios encubrir un asunto. Jesús, siendo Dios, encubría el asunto. Pero la segunda parte dice, pero honra del rey es investigarlo. ¿Quiénes son los que pueden investigar lo que Dios oculta según este versículo, Ana? Debe ser un ¿qué? Un rey. Un rey. Es decir, que no es para todo el mundo. El investigar el asunto que Dios encubrió es solo para reyes. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que lo que Dios encubrió, que es honra del rey descubrirlo, tú y yo podemos descubrirlo cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Porque Dios nos hace que seamos reyes y sacerdotes para gloria de su nombre. Así que eso no es para los reyes de España, los reyes de Inglaterra, es para aquellos que han decidido entrar al reino de los cielos con Cristo Jesús. Por eso son los secretos escondidos del reino de los cielos. Así que es para aquellos que vamos a reinar con Cristo. Y esperamos que tú también así lo decidas en esta noche, si no lo has hecho. Reinar con Cristo. No 1000 años, no 70 años esta vida, sino por toda la eternidad. En el cielo solo serán 1000 años. Y el Señor ha prometido que los mansos heredarán la tierra y reinarán con Cristo por siempre. Amén, gloria a Dios. Yo quiero leer un párrafo del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, el cual, si a usted le gustaría poder comprender un poco más las parábolas, es un libro que les recomiendo mucho, porque ese libro está basado en las parábolas de Jesús. Dice en el capítulo 1, la primera página, Jesús buscaba un camino hacia cada corazón. Usando una verdad de ilustraciones, no solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que lo rodeaban en la vida diaria. Nadie que escuchara al Salvador podía sentirse descuidado u olvidado. El más humilde, el más pecador, oía sus enseñanzas, una voz que le hablaba con simpatía y ternura. Qué preciosas palabras, las cuales dice que hasta el más pecador oía las palabras. A veces pensamos que la palabra de Dios solamente es para personas perfectas, personas que quizás no han pecado tanto, mas sin embargo este mensaje Dios lo tenía para todos, incluso aún para el más pecador, y el más pecador lo recibía, porque a Jesús no le importa cuán grande es tu pecado, cuán mal ha sido tu pasado. A Él lo único que le importa es de que tú lo aceptes y Él se encarga de ahí en adelante. Ya el pasado, como dice la palabra, fue pasado, quedó atrás. A Cristo Jesús nada más le importaba el futuro. Y por eso Él se interesaba por esas personas y les enseñaba y les hablaba. Y así como había personas de corazones duros, habían personas que estaban dispuestos a cambiar, a que su vida fuera transformada. Y ese mensaje Dios lo tiene para Jesús, para ti en este día. A Él no le importa tu pasado, Él quiere que tú recibas esas enseñanzas que Él tiene en su palabra con mucho amor. Y Él está dispuesto a vivir en tu corazón y hacer esos cambios, que por ti solo, por nosotros solos jamás podremos hacerlos. Si Él no les hubiera hablado a las personas en la forma que les habló, ellos no hubieran entendido su mensaje, no hubieran
podido haber hecho esos cambios necesarios, pero cuando lo oyen, lo aceptan, pudieron cambiar. De igual manera, ¿qué podemos hacer nosotros para hoy poder cambiar y tener una vida diferente? Simplemente aceptar el mensaje de Cristo Jesús, y luego de ahí ya es el Espíritu Santo que va a ir obrando en nosotros diariamente. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Si nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Jesús, Él se encarga del resto, ¿verdad, Rafaelito? Amén. Y muy interesante, hay una parte del libro, Palabras de vida del Gran Maestro, que dice que estas parábolas, las palabras de Jesús, fueron para personas que estaban cargadas de problemas, de congojas y dificultades, así como tú y como yo, pero que Jesús quería traer aliento, quería traer esperanza. Y el mensaje que queremos dejar en esta noche es, mira, quizás tú como yo hemos puesto nuestra esperanza quizás en un político, un presidente, quizás en el dinero, quizás en tener una casa, en tantas cosas que a veces los seres humanos trazamos nuestra esperanza, pero nos vemos chasqueados. Nos hemos chasqueado cuando el político que pensamos que iba a arreglar la situación, lo que hace la empeora. Quedamos chasqueados cuando ponemos la confianza en una persona y vemos que nos falla. Pero Jesús no nos falla. Quedamos chasqueados cuando pensamos que alguien nos está diciendo la verdad y nos está engañando. Pero Jesús no nos engaña. Jesús siempre nos dice la verdad. Amén. Y a veces esa verdad, como tú decías, Ana, duele. A veces esa verdad es cruda. A veces esa verdad no queremos aceptarla. Pero mi querido hermano, mi querido amigo, si no la aceptamos, si no la asimilamos, si no la entronizamos en nuestro corazón, nuestra vida va a carecer de sentido y va a pasar y vamos a vivir sin sentido. Porque solo en Jesús hay vida. Quiero dejarte con este pensamiento de Colosenses 2:3 que dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que las parábolas de Cristo no son cuentos. Las parábolas de Cristo encierran toda la sabiduría y el conocimiento para que tú y yo tengamos una vida de abundancia. Amén. Y no de abundancia solamente material, sino de abundancia de las cosas buenas de la vida, como son el amor, la paz, la alegría, el gozo, la esperanza. Todas esas cosas que son las que hacen que verdaderamente el ser humano, Ana, sea completo, goce, viva una vida plena, viva una vida llena de esperanza. Exacto. Vemos las noticias la semana pasada, como esa joven que fue Miss Estados Unidos en el 2019 se tiró y se quitó la vida de un edificio. Una muchacha joven, llena de vida, con dinero, pero tenía a Jesús en su corazón. Es que sin Jesús, mi querido, por más que busquemos, no hay esperanza, no hay solución, no hay paz. Así que hoy, al iniciar esta introducción de lo que será el estudio que vamos a tener ya todos los viernes de las parábolas, queremos que tú descubras en las parábolas, en la palabra de Dios, a la perla de gran precio, a ese Jesús que dio su vida por nosotros, a la única esperanza Amén. De solución para todos nuestros problemas, Cristo Jesús. Ese es el propósito principal de las parábolas, descubrir al autor de ella, que es el autor de nuestra salvación y de nuestra única esperanza y salvaguardia. Así es. Así que sabemos que aprenderemos mucho, porque la palabra de Dios nunca llega vacía, siempre nos llenará y sabemos que en estos estudios podremos crecer más en Cristo Jesús, conocerle, que es lo que más añoramos día a día. Y así que le invitamos para que nos siga acompañando cada viernes en los estudios. Así que gracias por haber estado con nosotros. Nuestro deseo más grande es de que el Espíritu Santo pueda estar con usted en todo tiempo y que ponga esa necesidad de buscar de Jesús, de aprender de Él diariamente, porque ¿a quién iremos? Si solo en Él palabras de vida eterna. Así que si hay algunas personas de las que nos está viendo o nos va a ver luego, que tiene alguna pregunta, inquietud o pedido de oración, puede escribirnos y estaremos con la ayuda de Dios orando y buscando respuesta para esa pregunta que usted tenga. Y también pidiendo por si usted tiene alguna necesidad para que el Señor
pueda suplir conforme a su voluntad. Amén. Así que les invitamos a poder inclinar el rostro para orar. Dios y Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de poder estudiar nuevamente tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de tus enseñanzas, hoy, Señor, podemos tener la dicha de conocerte más. Señor, tenemos la bendición de poder conocer esos tesoros del cielo. Sabemos, Señor, que anhelas que cada uno de nosotros te busque cada día, Señor, porque anhelas brindarnos ese amor, y no solamente en esta tierra, Señor, sino toda una eternidad. Te pedimos, Señor, una bendición especial por las personas que están con nosotros ahora. Bendícelas, Padre Santo, bendice sus hogares, que sus hogares, Señor, puedan ser un pedazo de cielo donde tú mores en medio de ellos. También, Señor, si hay alguna necesidad o enfermedad, que tú la puedas suplir, Señor. Tú que conoces, Señor, los corazones de cada uno, sé tú, Señor, supliendo conforme a tu voluntad. Amén. También, Padre, queremos pedirte que puedas bendecir a las personas que estarán viendo este video en algún futuro. También, Padre amado, bendícelos grandemente y que tu espíritu nunca se aparte de ellos. Sé con nosotros cada día, Señor, y permite que el próximo viernes podamos tener la bendición de poder estudiar tu palabra nuevamente. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde, hasta la próxima entrega. Bendiciones.